Bien, tengan a mano su código civil, tengan a mano básicamente los textos de la bibliografía para que ustedes mismos vayan complementando, aportando, observando el transcurso de la lección. Bien, la clase pasada, eh, bueno, antes que todo voy a hacer un control de calidad. ¿Se escucha muy bien? ¿Se escucha bien el audio? Me interesa más el audio que la imagen. Sí, profesor, se escucha bien. Bien. Eh, Bajo esta, por lo menos ya teniendo certeza de esto, voy a hacer la recapitulación de la última clase, donde la parte final de la clase llegamos al convencimiento de que la gran clasificación de los derechos que rodean, ¿cierto? Y configuran las relaciones jurídicas de toda persona, de todo sujeto, está dado por los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Y creo que ya hicimos la diferenciación de cada uno de ellos, haciendo hincapié en que la mayoría de las relaciones jurídico-privadas tienen la naturaleza de ser derechos patrimoniales, porque las relaciones jurídicas tienen un contenido pecuniario, un contenido económico, y por ende, sobre esas relaciones jurídicas, los titulares tienen plena libertad para modificar, extinguir, transferir o transmitir todos los derechos y obligaciones. Precisamente la transmisibilidad es una característica de los derechos de carácter patrimonial, a diferencia de aquellos de corte extrapatrimonial, como los derechos de familia, los derechos del Estado civil, los derechos personalísimos, los derechos que emanan de las garantías constitucionales, que tienen un sentido naturalmente extrapatrimonial y por ende no son transmisibles, están fuera del concepto de patrimonio. Bien, como la sociedad ha ido evolucionando, sabemos que dentro de los derechos patrimoniales están tanto los derechos reales como los derechos personales, pero también hay otra faz donde están las deudas, las cargas, los gravámenes, las obligaciones, es decir, el pasivo de una persona también conforma el contenido del patrimonio. Ya sea que el patrimonio se vea desde su punto de vista clásico como un atributo de la personalidad, o de un punto de vista mucho más moderno o objetivo, como simplemente un conjunto de bienes afectos a un fin, en uno o en otro caso, el patrimonio se concibe como una universalidad de derecho, una universalidad jurídica. Y por lo mismo, el continente es distinto de su contenido. Así, nosotros hablamos del contenido patrimonial para referirnos básicamente a las relaciones jurídicas activas y pasivas que conforman el patrimonio. Y su valor neto lo sabremos básicamente restando al activo el pasivo. La evolución de las relaciones jurídicas y la evolución del concepto de patrimonio y la evolución de la noción de obligación nos lleva a concluir que cada vez que la sociedad evoluciona, se complejiza en cuanto a relaciones intersubjetivas y nos hace dar cuenta que la relación entre sujeto y objeto propia de los derechos reales, como jus in re, conocido básicamente en el derecho romano, nos queda corta para poder dar respuesta o satisfacción a las múltiples necesidades del hombre, a las múltiples necesidades que se dan dentro de una sociedad. Conforme avanzan los años, ¿cierto? Las civilizaciones se tornan, entonces, mucho más dinámicas y complejas, y sobre todo en el campo de las relaciones de carácter económicas. Y por lo mismo, la relación única entre sujeto y objeto, como lo da básicamente la definición del derecho real del artículo 577 del Código Civil, no basta entonces para dar explicación, respuesta o satisfacción a otros aspectos y necesidades de la vida.
tanto en el ámbito económico, jurídico, social. Y es por ello entonces que se torna interesante el nacimiento del derecho personal, definido en el artículo 578 del Código Civil, que básicamente las relaciones jurídicas que tengan que ver con un bien o una cosa ya se tornan de manera indirecta, puesto que aquí la relación no está entre un objeto y una cosa, sino entre sujetos de derecho, entre un titular de derechos y otro titular de derechos, entre personas. Y si seguimos la teoría moderna del patrimonio, básicamente el vínculo jurídico que es propio del derecho personal, lo que une básicamente son patrimonios. O sea, el patrimonio de una persona con el patrimonio de otra persona, porque al final de cuentas, quien no cumple con su obligación, ¿cierto?, deberá responder en virtud de la responsabilidad civil ante el incumplimiento. ¿Con qué? Con los bienes que conforman su patrimonio. Por tanto, el vínculo jurídico, uno lo podría mencionar que está dado entre patrimonios. Ahora, como le vuelvo a decir, tomar una teoría para dar completa explicación a instituciones jurídicas puede ser un error, porque alguien podría decir, profesor, pero no es tan real que el vínculo jurídico actualmente se dé entre patrimonios si existe tanto en el Código de Procedimiento Civil. En el Código Civil se hace alusión a ello, a que una persona podría ir a prisión por deudas. Porque el Código de Procedimiento Civil, así como el Código Civil, le da el derecho al acreedor del apremio frente al deudor que no ha cumplido una obligación de hacer, que es una obligación de ejecutar un hecho. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, no obstante ello, recuerden que, por ejemplo, si bien esto está fuera del derecho patrimonial, pero dentro del derecho extrapatrimonial, es decir, en las relaciones de familia, el padre o la madre o quien se encuentra obligado a pagar pensión de alimentos, si no paga estando obligado a hacerlo, pues bien, puede el tribunal decretar las medidas de apremio que establece la ley de pago de pensión alimenticia. Y en este caso, una de las medidas de apremio es la prisión nocturna. Por ende, uno podría indicar que el vínculo jurídico obligacional no siempre está conectado con el patrimonio, sino también podría en algunos casos estar conectado de manera personal, de manera corporal con el deudor. Obviamente no estamos en la época de la manus in exeo, pero de una u otra forma, una simple deuda puede acarrear consecuencias corporales, físicas, ¿cierto?, o sensibles para el deudor, como básicamente podría ser la prisión por deuda en el caso de las pensiones de alimentos, o podría derechamente ser la prisión en términos generales ante el incumplimiento de una obligación de hacer, como lo tiene a su mano el propio acreedor. Sin embargo, sobre todo en este último caso, por obligaciones civiles de carácter económica, se entiende que los tribunales han entendido tácitamente derogadas estas normas de prisión por deuda, sobre todo porque Chile ha ratificado pactos sobre derechos humanos, sobre todo el Pacto de San José de Costa Rica, donde básicamente se prohíbe toda prisión, encarcelamiento que tenga que ver, ¿cierto?, por situaciones de carácter económica, por insolvencia o por deuda. Así que, en términos generales, más allá de que puede existir la norma, bueno, esto se relativiza. Pero esto hasta hace un tiempo se utilizaba. Y obviamente tampoco nada impide que un acreedor pueda utilizar este apremio, más allá de lo que el tribunal pueda, ¿cierto?, resolver. ¿Alguien tiene una duda en este punto? Bueno, no veo ninguna mano levantada, pero pensé que alguien iba a hablar porque se había escuchado un micrófono abierto, pero creo que solamente fue un error. Bien, entonces, entremos ya de lleno a los derechos reales y los derechos personales, porque es lo primero que ustedes tienen que tener claro al inicio del estudio de las obligaciones. Por un lado tenemos los derechos reales, definidos en el artículo 577 del Código Civil,
Y son aquellos, ¿cierto?, que tenemos sobre una cosa sin respecto de determinada persona. Eso es el derecho real. Básicamente existe un derecho de señorío, ¿cierto?, sobre una cosa. Y ese derecho, básicamente, es lo que me da la titularidad, ¿cierto?, sobre un bien o una cosa. Lo voy a utilizar como sinónimos bien y cosa, más allá de la diferenciación que hice la primera clase. Pero en términos generales, uno cuando analiza el estudio de los derechos reales, a ver, tengo un mensaje. No, esto es un mensaje nada que ver, esto es un mensaje privado que me llegó por ti. Cuando uno analiza el estudio de los derechos reales, uno en estricto rigor puede decir que uno es dueño, en mi caso, por ejemplo, de este Código Civil. ¿Es correcto desde el punto de vista de la técnica jurídica decir soy dueño de este Código Civil? En un sentido profano, nadie entendería algo inequívoco. Si yo digo soy dueño de este Código Civil, de este libro, ¿cierto? Todos entenderían, ¿cierto?, que bajo esta idea yo puedo hacer y deshacer como me plazca, ya que soy dueño, como decían los romanos, dominus, ¿cierto?, sobre esta cosa. Pero si ustedes se dieron cuenta en su momento, ya en el derecho romano, cuando estudiaron, en la clasificación de las cosas en términos amplios, cuando estudiaron el curso de bienes, las cosas se dividen en cosas corporales y cosas incorporales, ¿sí? Por tanto, una cosa corporal viene siendo, como lo decían los romanos, aquello que es perceptible por los sentidos, ¿sí? Básicamente que tiene una existencia real y factible, ¿sí?, de ser corroborada. Básicamente una cosa, ¿cierto?, es todo lo que existe en el espacio-tiempo, desde obviamente aspectos, ¿cierto?, microscópicos a macroscópicos, todo es una cosa. Ahora, lo que la transforma en bien es porque el hombre puede apropiárselas y darle una utilidad y un valor. Así que, en términos generales, bien y cosa vienen siendo sinónimos o una relación de género a especie. Pero por otro lado tenemos las cosas incorporales, y las cosas incorporales consisten en derechos, y los derechos pueden clasificarse en derechos reales y derechos personales. Por tanto, el derecho real no se identifica con la cosa misma. Derecho real no es lo mismo que cosa o bien. El derecho real es el que se tiene sobre una determinada cosa o sobre un determinado bien. Disculpen, ¿quién tiene el micrófono abierto? Que se escucha mucho ruido. Por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto? Porque se escucha mucho ruido de su teclado Yo o la sonido silencié, ambiente. profesor. ¿Sí? Ya silencié a la persona que tenía abierto el micrófono. Bueno, se lo agradezco. Yo les pido nomás simplemente que tengan eso en mente, porque a todos se nos puede ir de repente silenciar. A todos se nos va. Y por eso obviamente hago el alcance y no estoy tan concentrado en la pantalla para ver quién está o quién no está con el micrófono encendido. Se lo agradezco. Todo caso, todos tienen el derecho a prender el micrófono y hacer una consulta cuando así lo estimen, o levantar la mano virtualmente ahí en la propia aplicación para yo darme cuenta de quién tiene una duda. Bien, ¿en qué me quedé? En cuanto básicamente a los derechos reales. El derecho real no se identifica con la cosa misma, porque una cosa es una cosa corporal, que yo se percibo por los sentidos, y el derecho real es una cosa incorporal, son derechos, ¿sí? Pero los derechos reales son los que me dan a mí titularidad sobre una cosa. Es decir, es un derecho que me permite legítimamente ejercer actos sobre una cosa que se relaciona básicamente conmigo. Por lo mismo, en estricto rigor,
o jurídicamente hablando, no es que yo sea dueño de este código, sino la relación está sobre esta base, que yo soy titular del derecho real de dominio, que es un derecho real, que recae sobre este bien, recae sobre este bien. Por tanto, en estricto rigor, yo soy titular del derecho real de dominio que recae sobre este bien. Y es por eso, entonces, que se me considera a mí dueño o propietario, porque soy titular de un derecho real. ¿Y dónde se ejercen los derechos reales? Directamente sobre una determinada cosa. Y esa cosa, ¿cierto? Entonces, es como el artículo 577 nos indica. ¿Se entendió? Porque lo que quiero básicamente que se orienten, ¿cierto? A que tanto el estudio del derecho real como el derecho personal son derechos y no se identifican directamente con las cosas. Eso sí, su razón de ser está relacionado obviamente con las cosas y los bienes. El derecho real se relaciona de manera directa y el derecho personal se relaciona de forma indirecta, porque el derecho personal es el medio indirecto por el cual yo puedo llegar a la cosa, llegar al bien. Por eso se les denominaba jus ad rem, hacia la cosa, derecho a la cosa o para llegar a la cosa. Esto se ejemplificó con el contrato de compraventa en la clase pasada, porque el comprador, una vez que paga el precio, tiene derecho a exigir la entrega de la cosa por parte del vendedor. Por tanto, ese derecho que tiene el comprador a exigir la entrega de la cosa que compró es un jus ad rem. Y por tanto, llega a la cosa por intermedio de un derecho personal, de un crédito, de un vínculo jurídico entre sujetos de derecho, o si se quiere, en virtud de la obligación que emanó de un contrato de compraventa. ¿Cuáles son las principales diferencias entre derechos reales y derechos personales? Básicamente, más allá de la definición del artículo 577 y el artículo 578 que define derecho personal o crédito, porque los hace sinónimos, son los que solo pueden reclamarse de ciertas y determinadas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído entonces las obligaciones correlativas, así como el derecho que tiene el acreedor, ¿cierto?, de demandar al deudor el cumplimiento de una determinada prestación, que puede emanar básicamente de un contrato, o la obligación puede emanar de la ley, en el sentido de que el padre o la madre también está obligado a pagar, ¿cierto?, una pensión de alimentos. En ese aspecto, entonces, básicamente el artículo 578 lo que pone de manifiesto es que el derecho personal o el crédito lo que une no es una persona con una cosa, sino es a dos sujetos de derecho. Forma un vínculo jurídico entre dos sujetos de derecho, entre personas determinadas. Y por lo mismo, este vínculo jurídico puede tener origen en un hecho voluntario como un contrato o por disposición de la ley, ya sea cuando existen obligaciones que emanan fuera del contrato, como podría ser un cuasicontrato, el delito, el cuasidelito o la propia ley como fuente de las obligaciones. Las principales diferencias las vamos a ver en cuanto a sus elementos, si se dieron cuenta ya, porque el derecho real, conforme a la visión clásica, se ven básicamente dos elementos estructurales. Por un lado, el sujeto titular del derecho real y por otro lado, el bien o la cosa sobre el cual recae dicho derecho real. Por tanto, dos elementos, sujeto y bien u objeto. Y por tanto, entre esa relación de estas dos estructuras se conforma entonces la categoría del derecho real. Sin perjuicio de ello, hay autores también que indican que todo derecho debe tener una correspondencia con otro sujeto de derecho, pero el derecho real, en este sentido, ¿cuál es la correspondencia que existe con otro sujeto de derecho si la relación solamente está entre persona titular del derecho real y la recae? Pues bien, el jurista francés Planiol indicaba de que podía existir un tercer elemento
que es el resto de la sociedad indiscriminadamente considerada. Es decir, que todo el resto que no tiene titularidad sobre un determinado bien, tiene la obligación genérica o el deber genérico de abstenerse, de interrumpir, de dificultar o entorpecer el ejercicio libre del derecho de quien es titular. Básicamente, este tercer elemento está considerado, ¿cierto?, como una obligación pasiva general para el resto de la sociedad de abstenerse entonces de dificultar o interrumpir el libre ejercicio del derecho real de quien obviamente tiene su titularidad. Por tanto, es la sociedad como sujeto pasivo genérico el tercer elemento. En general, esto es una teoría más sociológica, en mi opinión, que jurídica, porque si bien puede tener razón Planiol, en el sentido de que nadie tiene la legitimidad de entorpecer a otro el uso o ejercicio de su derecho, en el fondo, si fuese una obligación genérica, esa obligación estaría dentro del pasivo de nuestro patrimonio, cuestión que no es así. Así que, básicamente, yo creo que esto que alude Planiol simplemente es el deber general de no causar daño a otro, plasmado, ¿cierto?, en las reglas generales del derecho civil, como la buena fe, como el artículo 2314 que establece la responsabilidad civil, donde uno debe indemnizar todo daño que genere. Por tanto, si una persona entorpece el derecho a otro y genera un daño, se generará responsabilidad civil. Básicamente yo creo que por ahí puede uno asimilar esta visión. Bueno, por su lado, en el derecho personal, vamos haciendo un paralelo, en el derecho personal se reconocen claramente siempre tres elementos básicos. Por un lado, el primer elemento son los sujetos obligados, es decir, los sujetos de la obligación, perdón, los sujetos de la obligación. Es decir, tenemos al sujeto activo, llamado acreedor, y tenemos por otro lado el sujeto pasivo, llamado deudor. Estos sujetos van a estar siempre presentes en la relación jurídica obligacional. Por ende, los derechos personales u obligaciones en términos amplios, el primer elemento son los sujetos de la obligación, activo y pasivo. En segundo lugar, existe un elemento objetivo que es la prestación misma, es decir, la prestación que se debe. ¿Que se debe por quién? Se debe por el sujeto pasivo. La prestación básicamente es el objeto de la obligación y consistirá, ¿cierto?, en estar obligado a dar una cosa o hacer, es decir, ejecutar un hecho, o no hacer, me refiero a abstenerse de ejecutar un hecho. Por ende, si ustedes leen el artículo 1438 del Código Civil, que define el contrato, que si bien no es una gran definición de contrato, pero ahí se alude básicamente al contenido de la prestación. Es decir, que una persona se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Básicamente, entonces, ahí tenemos el segundo elemento, que es la prestación, aquello que se debe dar, hacer o no hacer, ¿cierto? ¿Por parte de quién? Obviamente por parte del sujeto pasivo en favor del sujeto activo de la obligación. Y tenemos el tercer elemento, que este es un elemento, ¿cierto?, que no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí, que es el vínculo jurídico que une a los sujetos. Es decir, el sujeto activo con el sujeto pasivo, esta relación no está dada ni por una relación de carácter amistosa, ni por una relación de carácter social, ni por una relación de carácter moral, ni por una relación de carácter religioso.
el vínculo que une a sujeto activo con el sujeto pasivo en torno a la prestación que se debe es un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico. Y es por ello que del momento, por ejemplo, en el caso de los contratos, desde el momento en que todo contrato se celebra, se perfecciona o se concluye, significa entonces que ese contrato es una ley para las partes y por tanto nace un vínculo jurídico que no se puede romper, que no se puede romper. Esto me estoy pareciendo al abogado, ¿cierto?, de los Simpsons, ¿cierto?, cuando define contrato. El contrato básicamente es un acuerdo entre sujetos, ¿cierto?, con el fin de que se produzcan derechos y obligaciones. Es decir, es un acuerdo con la finalidad de crear derechos y obligaciones. Y por tanto, este acuerdo, ¿cierto?, una vez celebrado conforme a la ley, no se puede romper de forma unilateral. No se puede romper. Obviamente, ¿existe una forma de hacerlo? Sí, son las formas que establece la ley, en los modos de extinguir las obligaciones, el propio mutuo disenso, resiliación entre las partes también pueden dejarlo sin efecto. Pero lo normal es que la voluntad unilateral no puede romper ese vínculo. Y por tanto, ese vínculo jurídico, que no se puede ver, que no se puede palpar, sabemos que está ahí porque es lo que permite, le da garantía y seguridad al acreedor de que el deudor va a cumplir. Y si no lo hace voluntariamente, tiene el derecho de prenda general que vimos en la clase pasada, en el artículo 2465 y 2469 del Código Civil. Por lo mismo, ahí tenemos entonces la primera gran diferencia entre derecho real y derecho personal en cuanto a los elementos que lo conforman. Un segundo aspecto a tener en cuenta es la relación que existe con la cosa o el bien. En los derechos reales, la relación es de carácter directa, básicamente porque está definido, ¿cierto?, esta relación, ¿cierto?, como jus in re, es decir, un derecho sobre la cosa y por tanto la relación es de carácter directa. En cambio, en los derechos personales se supone entonces que la existencia de la relación jurídica entre un sujeto activo y sujeto pasivo torna la relación con la cosa o con el bien de forma indirecta y por tanto se habla de jus ad rem. Ahora, una tercera diferencia está dado en cuanto al número de derechos reales y el número de derechos personales. Ustedes ya se habrán dado cuenta que los derechos reales son limitados. ¿A qué me refiero? Que básicamente son los que existen por expresa disposición de la ley. Por expresa disposición de la ley. Por tanto, hablamos de un numerus clausus. Por tanto, ¿dónde están los derechos reales? En el Código Civil o en leyes especiales. O también pueden haber futuros derechos reales que cree el legislador. Pero siempre se van a poder contar en tanto en cuanto los crea la ley. En cambio, el número de los derechos personales es ilimitado. ¿Y por qué digo ilimitado? Porque obviamente van a existir tantos derechos personales como las partes, por la autonomía de la voluntad, puedan crear. Sabemos que las fuentes de los derechos personales es más de una. Si ustedes leen el artículo 1437 del Código Civil o 2284, se van a dar cuenta, o el propio artículo 578, que define derecho personal, se van a dar cuenta que el origen, la fuente de donde emana una obligación, pueden ser de la más variada índole. Podrá ser el contrato, que es la fuente principal en el ámbito privado y económico, pero también está el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Por tanto, tenemos 5 fuentes directas por el cual emana la obligación. Pero imagínense, existiendo 5 fuentes, solo con la primera, el contrato, que básicamente es un típico acto jurídico bilateral, ¿sí? En virtud del cual, por medio del acuerdo de voluntades, ¿cierto?, las partes, ¿cierto?, van a crear derechos
y obligaciones. Es decir, por el solo acuerdo de las partes se van a producir efectos jurídicos. Y por lo mismo, en tanto que las partes cumplan con los requisitos de existencia y de validez de todo acto jurídico, pues bien, las partes entonces son libres de producir los derechos y obligaciones que les satisfagan, ¿cierto?, sus necesidades. Por ende, entonces, si bien existen contratos que el propio Código Civil regula y que vienen inclusive de antigua data, para qué obviamente decirlo nuevamente, pero el derecho romano nuevamente, tenemos, por ejemplo, el contrato, el arrendamiento, el mandato, la sociedad, en fin, la prenda, la hipoteca, el comodato. En general, entonces, todos estos contratos, por su gran importancia, se encuentran regulados en la ley, tanto en el Código Civil como inclusive también en leyes especiales, por ejemplo, el contrato de mutuo en dinero, regulado obviamente por la ley 18.010, la ley de operaciones de crédito en dinero. En términos amplios, los contratos más importantes se encuentran regulados en la ley, pero eso no significa que las partes se encuentren, los sujetos de derecho, en virtud de la autonomía de la voluntad, no se encuentran restringidos, ¿cierto?, a seguir creando nuevos negocios jurídicos, nuevos actos jurídicos, nuevos contratos que sirvan para satisfacer sus necesidades mercantiles, económicas, civiles, en fin. Y es por ello entonces que nace esta categoría de los llamados contratos atípicos, es decir, contratos que no se encuentran en el Código Civil y que obviamente obedecen a necesidades mucho más modernas y complejas, o también llamados contratos in nomina, es decir, contratos innominados. Que si bien muchos de ellos comenzaron así, en el día de hoy ya son bastante conocidos por la doctrina y la jurisprudencia, contratos que vienen básicamente del comercio electrónico, del comercio internacional, de las relaciones jurídicas que se tienen con otras culturas jurídicas como entre el civil law y el common law. Básicamente las visiones anglosajonas han introducido términos jurídicos en inglés, porque básicamente obedecen a negocios jurídicos o contratos que vienen a responder a necesidades de carácter mercantil, económicas, financieras, que a veces los contratos clásicos no son posibles entonces de dar respuesta. Es por ello entonces que normalmente se habla, ¿cierto?, de los contratos de leasing, contratos de joint venture, contratos de los warrant, contratos de know-how, contratos básicamente que todas esas nomenclaturas son en inglés, no porque uno las quiera decir en inglés para decir, miren, yo hablo inglés, no, porque básicamente la nomenclatura se ha estandarizado en inglés porque vienen de culturas jurídicas que hablan inglés, de culturas jurídicas anglosajonas, donde los contratos de distribución, los contratos de licencia, en general, vienen a ser, obviamente, la regla a la hora de establecer relaciones jurídicas. Por ello, entonces, muchas veces quien quiere triunfar en el mundo económico, jurídico, no basta con saberse el contrato de compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad, sino muchas veces lo que nos lleva a estudiar algún posgrado, ¿cierto?, alguna especialización en estos contratos, ¿cierto?, o también llamados contratos modernos o contratos innominados propios del comercio moderno, del comercio complejo. Bueno, todo lo que he dicho básicamente está dado entonces que los derechos personales son numerus apertus, es decir, números ilimitados. Pueden haber tantos derechos personales como aquellos que las partes puedan crear, como aquellos que los sujetos de derecho, en virtud de su autonomía de la voluntad, en virtud entonces de su autonomía privada, que el propio derecho civil, ordenamiento jurídico les reconoce, pueden crear entonces tantos derechos personales y obligaciones como aquellos entonces que les parezcan útiles para resolver, ¿cierto?, o satisfacer sus necesidades y que por supuesto produzcan efectos jurídicos, ¿cierto?, así queridos. Siempre y cuando dicho negocio o acto jurídico cumpla con todos los requisitos de existencia y validez, ¿cierto?, para que pueda producir efectos jurídicos, es decir, ese acto jurídico o contrato tenga eficacia. Ustedes en el curso de acto jurídico haber estudiado muy bien cuáles son los elementos y condiciones de existencia y de validez. Ahora,
dos últimas diferencias. En cuanto a las acciones que emanan de estos derechos reales y derechos personales, precisamente para dar protección a sí misma, tenemos algunas diferencias. Porque ya desde el derecho romano se establecía que de los derechos reales nacían las acciones reales, y de los derechos personales, por supuesto que también nacen acciones personales. Pero no nos quedemos solo en el nombre. ¿Cuál es la diferencia entre una acción real y una acción personal? Obviamente, si ustedes dicen que una nace de los derechos reales y la otra nace de los derechos personales, o sea, acciones reales nacen de los derechos reales y acciones personales nacen de los derechos personales, bueno, hasta ahí tenemos la mitad de la respuesta, porque básicamente ustedes tienen que identificar cuáles son las características propias de dichas acciones. Pues bien, ¿qué significa entonces que una acción real tenga carácter erga omnes? Erga omnes. Significa básicamente que la acción real, ¿cierto?, tiene derecho de persecución. La acción real otorga a su titular, al titular del derecho real, el derecho de persecución. Y este derecho de persecución tiene carácter erga omnes, es decir, se puede oponer o se puede intentar contra toda persona, ¿cierto?, contra toda persona que tenga la posesión o tenencia del bien que se reclama. Y es por ello entonces, por ejemplo, una típica acción real es la llamada acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria básicamente es la que ejerce el dueño de una cosa, pero que no tiene la posesión, y la ejerce contra aquel que tiene la posesión, pero no es dueño de la cosa. En otras palabras, la acción reivindicatoria es la que ejerce, ¿cierto?, el dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. ¿Con la finalidad de qué? De recuperar el corpus, de recuperar la tenencia y la posesión de la cosa. Ustedes a esta altura ya saben que la venta de cosa ajena vale. Como contrato, la venta sobre cosa ajena vale. Pero básicamente casi todos los contratos sobre cosa ajena valen. El arrendamiento sobre cosa ajena vale, el comodato sobre cosa ajena vale, el mutuo sobre cosa ajena vale. Sin embargo, una cosa es la validez del acto y del contrato, y otra cosa es que los derechos del titular quedan salvaguardados por las acciones reales. ¿Qué significa esto? Que la venta de cosa ajena vale, pero sin perjuicio de los derechos que el dueño tenga sobre ellas para reivindicarla. Porque si yo vendo una cosa ajena, el comprador, una vez que reciba la cosa por medio de la tradición como modo de adquirir, ¿ese comprador va a quedar como dueño de la cosa? En absoluto, porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene. No va a quedar como dueño, pero sí va a quedar como poseedor de la cosa. Y si transcurren algún tiempo, podría adquirir la propiedad, es decir, el derecho real de dominio, pero no por el modo de adquirir tradición, sino por la usucapión, es decir, por la prescripción adquisitiva. Todo eso va a depender si está de buena o mala fe, si es poseedor regular o irregular, si serán 2 o 10 años dependiendo de aquello, si la posesión la pudo anexar a otras posesiones, si la posesión era violenta o la clandestina, en fin. Todos esos elementos los tienen que conjugar ustedes del curso anterior para saber si el comprador que compró una cosa ajena puede o no adquirir por prescripción adquisitiva. Pero el plazo que le corre para que pueda adquirir por prescripción adquisitiva es exactamente el mismo plazo que tiene el dueño de la cosa para poder intentar la acción real, es decir, la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria. Por tanto, mientras no haya adquirido todavía por usucapión o prescripción adquisitiva ese comprador,
el dueño de la cosa puede intentar la acción reivindicatoria y por tanto puede recuperar el bien y obtener la posesión y tenencia corporal. Si se dieron cuenta, esto no es más que aplicación de todo lo que ustedes vieron en el curso de bienes cuando estudiaron el modo de adquirir tradición, estudiaron la posesión, estudiaron la prescripción adquisitiva, en fin. Todo esto obviamente saben ustedes ahora que la venta de cosa ajena vale sin perjuicio de las acciones y derechos que tenga el dueño de la cosa. Y uno de estos derechos o acciones es la llamada acción reivindicatoria, que es una típica acción real. Por tanto, significa entonces que dar el derecho de persecución porque la acción real la puedo ejercer contra todo aquel que esté en posesión de la cosa. Tiene efectos erga omnes. Así, por ejemplo, otra acción real es la acción que tiene, por ejemplo, el acreedor hipotecario. Es decir, básicamente la hipoteca, la acción que emana básicamente de la hipoteca es una acción real que la puede ejercer contra quien se encuentre en posesión, ¿cierto? O titularidad del derecho real de dominio, inclusive, del bien inmueble hipotecado. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipoteca, para que sea oponible y dar publicidad, debe estar inscrita en el conservador de bienes raíces, en el registro de hipotecas y gravámenes y al margen de la escritura de propiedad. Y por tanto, significa que quien adquiere el bien hipotecado lo adquiere con todas sus cargas y gravámenes. Por tanto, entonces, el acreedor hipotecario siempre va a poder ejercer la acción hipotecaria contra quien se encuentre bajo la titularidad del dominio o posesión de dicho inmueble. Por tanto, eso significa persecución y tiene efectos erga omnes, es decir, contra cualquiera entonces se puede dirigir la acción en tanto en cuanto entonces se encuentre en posesión o tenencia de dicho bien. A diferencia de los derechos personales que no son erga omnes, son de carácter relativos. ¿Por qué? Porque el artículo 578 del Código Civil nos indica que son solo los que pueden reclamarse de ciertas y determinadas personas. ¿Por qué? Porque el vínculo jurídico une a un sujeto pasivo con un sujeto activo. Y por tanto, es ese vínculo jurídico, es esa relación jurídica la que determina entonces contra quién voy a ejercer mi acción personal que emana de mi derecho personal. Por tanto, yo tengo el derecho personal, ¿cierto? Que emana, por ejemplo, de un contrato, el crédito. Tengo básicamente el derecho a que una persona haga algo por mí. Vaya a dar, hacer o no hacer una cosa. Básicamente tengo derecho a que el deudor cumpla con la prestación debida. Y por lo mismo, ¿qué pasa cuando el deudor no cumple con su obligación? Es decir, se encuentra en etapa de incumplimiento. No ejecutó el hecho, no se abstuvo del hecho o no entregó o dio aquello que debía dar. Como se encuentra en incumplimiento, eso genera responsabilidad civil de carácter contractual, si estamos hablando de un contrato, y por lo mismo entonces, ¿cuáles son las acciones que emanan o les da el ordenamiento jurídico al acreedor? Son las llamadas acciones personales. El acreedor tiene acción tanto para pedir la resolución del contrato, tiene acción para pedir o exigir la indemnización de perjuicios, sea de carácter moratoria o compensatoria. Tiene básicamente también derecho o acción, ¿cierto?, para intentar acciones de carácter conservatorio o medidas preservativas. También tiene acciones que coadyuvan al ejercicio de las acciones anteriores, como pueden ser básicamente la acción publiciana, la acción pauliana, que buenamente vienen a coadyuvar básicamente a las otras acciones. Por lo mismo, todas estas acciones que emanan de la condición resolutoria tácita, el derecho de pedir la ejecución forzada de la obligación, pedir la indemnización de perjuicios, en fin, son acciones entonces de carácter personal y solamente se dirigen al que se encontraba obligado entonces originalmente por este vínculo jurídico. ¿Quedó claro este punto?
Bueno, vamos a quedar con la última diferencia en cuanto a su temporalidad. Los derechos reales se indica que por regla general son de carácter perpetuo, es decir, no se extinguen, ¿cierto?, mientras la cosa subsista, ¿sí? Por tanto, se extinguirá el derecho real solamente de manera consecuencial si el bien sobre el cual recae deja de existir, perece o se extingue. En cambio, el caso de los derechos personales por su propia naturaleza deben ser temporales. ¿Y por qué digo esto? Porque lo normal es que una persona no esté obligada a dar, hacer o no hacer una cosa frente a otra. Lo normal es que una persona no se encuentre obligado frente a otra persona. Por tanto, el propio derecho personal y la obligación tiene una característica que son excepcionales y por tanto son también de carácter temporal. Recordarán ustedes, o no sé si lo habrán visto, pero por regla general, la prescripción extintiva de los derechos personales es de 5 años desde que se torna exigible la obligación. Es decir, una vez que se torna exigible una obligación y transcurren 5 años, significa entonces que se puede declarar o solicitar que el juez declare la prescripción extintiva de la obligación. Y obviamente eso es lo que favorece a muchos deudores, ¿cierto? Solicitar la prescripción de la deuda. Por tanto, son 5 años desde que se torna exigible la obligación. Esa es la regla general. Y por ende también tiene 5 años el acreedor, ¿cierto?, de exigir compulsivamente el cumplimiento de la obligación, porque al fin y al cabo esto es de cara y sello, así como en la prescripción adquisitiva, lo habías visto en caso de las acciones reales, el mismo plazo que tiene el poseedor para adquirir por prescripción adquisitiva es el mismo plazo que tiene el dueño para ejercer la acción reivindicatoria. En el caso de los derechos personales, el mismo plazo que tiene el deudor para extinguir la deuda por prescripción extintiva es el mismo plazo que tiene el acreedor para intentar en ese plazo todas las acciones conducentes, obviamente, a que el deudor pueda cumplir, inclusive forzadamente, su obligación. Así que creo que con eso terminamos el estudio de los derechos reales y los derechos personales. Creo que voy a seguir la tendencia de los demás profesores, y a mí se me había ido en un momento, así que les pido disculpas, de hacer una breve pausa, creo que de 5 a 10 minutos, para luego seguir adelante en los contenidos y así obviamente yo también pueda descansar y ustedes puedan reflexionar y hacer a lo mejor las consultas que tengan obviamente en mente. De lo contrario, igual vamos a seguir obviamente hasta quizás 10 para las 12 aproximadamente la clase del día de hoy. Así que voy a mantener la grabación, pero simplemente voy a cortar el audio y, y la cámara. Así que manténganse en silencio ustedes y en 5 a 10 minutos, ¿cierto? Voy a retomar el contacto con ustedes. Así que hasta unos minutos más.
Bien, hemos vuelto a la clase de... vamos obviamente a tener esta última media hora de clase y vamos a sentar los elementos y los conceptos y nociones de obligación. Así que vamos a entrar ya derechamente en terreno, ¿cierto? De cuestiones terminológicas, nociones, características del término o elementos también del término obligación. ¿Cómo se escucha el audio ya de vuelta? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, qué bueno. Hago el alcance en los primeros minutos que posiblemente el día de hoy o mañana voy a tratar de habilitar en Moodle rápidamente el curso, pero también en Teams, para dejar quizás algunas lecturas relativas a las fuentes de las obligaciones, para que ustedes básicamente vayan adelantando. Esta lectura y material docente que yo les doy son complemento, porque obviamente todo lo que yo les entrego perfectamente lo pueden profundizar algunos contenidos más allá en la bibliografía básica y complementaria, de la cual obviamente en el propio programa se encuentra detallada, y tienen acceso ustedes también por los recursos digitales de la biblioteca, tienen acceso a las obligaciones del profesor René Aviliuk, a obligaciones precisamente o a manual de obligaciones del profesor Gonzalo Figueroa Yáñez, en fin, hay varios recursos, sin perjuicio de que en Internet, por supuesto, que pueden echar al Google académico y obviamente profundizar en algunos aspectos históricos que podrían ustedes no quedarle tan claro. Pero por el momento vamos a entrar básicamente entonces al concepto de obligación, porque es lo que es de lo que se trata básicamente este curso. Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Indicando de que una vez ya hecha la diferencia entre derechos reales y derechos personales, por supuesto que el curso va a seguir adelante con el estudio pormenorizado y a profundidad de los derechos personales o créditos. Y es aquí entonces donde me interesa que ustedes pongan especial atención. Porque cuando hablamos de los derechos personales, nos vamos a referir entonces al estudio de las obligaciones, pero en su sentido amplio. Cuando hablo de las obligaciones en sentido amplio, como es el nombre de este curso, la teoría general de las obligaciones, es simplemente ver todos los ámbitos que significa la relación jurídica obligacional entre un acreedor y un deudor. Por tanto, no solamente vamos a ver aquella faz de carácter pasiva, es decir, todo sujeto que se encuentre obligado a hacer algo frente a otro, pero también vamos a verlo desde su punto de vista activo, es decir, el derecho personal o crédito que tiene entonces el acreedor, el sujeto activo, frente entonces a su deudor. Por tanto, desde el punto de vista activo o pasivo, que en términos restringidos, por un lado hablamos de derecho personal y crédito, y por otro lado hablamos de deuda, ¿sí? De deuda u obligación, en un término mucho más amplio, metacomprensivo, vamos a hablar entonces del estudio general de las obligaciones como entonces un ámbito del derecho civil fundamental que comprende entonces toda la dimensión de la relación jurídica obligacional, desde el punto de vista activo del acreedor y del punto de vista pasivo del deudor. Quedando esto claro, sabemos entonces que la palabra obligación, ¿cierto? Proviene como sustantivización, ¿cierto?, del verbo obligar, que es el verbo que se identifica, ¿cierto?, con esta especial relación jurídica, que proviene del latín, ¿cierto? Obligare, obligare, que significa básicamente amarrar, ligar, atar, que hace referencia, ¿cierto?, entonces al derecho romano antiguo, donde existía esta idea de sujeción material del deudor al acreedor, como lo vimos en su momento con las legis actio per manu inectione, es decir, o básicamente hablando de la llamada manus inectio del acreedor frente al deudor. Ese era un término súper primitivo de considerar la obligación, pero ya hacía un aporte
interesante, ¿cierto? Grande al desarrollo de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque podíamos tener identificado por un lado un sujeto activo y por otro lado entonces al sujeto pasivo. Vamos entonces a analizar el concepto de obligación, entonces la obligatio, y vamos entonces a definirla primero en un sentido mucho más primitivo, de decir, desde el derecho romano. Es decir, ya las instituciones de Gallo nos ofrecían, ¿cierto?, una definición de obligación. Esta clase se va a parecer un poco de derecho romano porque la obligación definida en las instituciones de Gallo define la obligación como obligatio e iuris vinculo con necessitatis astringimur aliquos solvendae rei secundum nostrae civitate iura. Lo reitero entonces, obligatio e iuris vinculum, quo necessitate astringimur aliquos solvendae rei secundum nostra civitatis iura. Esto básicamente definido al español, el profesor Díez Picasso nos entrega esta misma noción, indicándonos que obligatio procede de las fuentes romanas, definido entonces como un vínculo jurídico, un vínculo jurídico. Básicamente, ¿por qué hablamos vínculo jurídico? Porque el propio derecho romano, el jurista Gallo, decía obligatio e iuris vinculum. Obligación, entonces, ¿qué es? Un vínculo jurídico, por el cual quienes se hallan en la necesidad de pagar una cosa, ¿sí?, de pagar una cosa, deberán hacerlo conforme al derecho de la ciudad. Eso básicamente es todo lo que había dicho en latín. Es decir, básicamente la obligación es un vínculo jurídico por el cual quienes se hallan en la necesidad de pagar una cosa deben hacerlo conforme entonces al derecho de nuestra ciudad. Eso es lo que interpretaba obviamente el jurista Gallo. Después mucho más amplio, porque ya no era solamente el derecho de la ciudad, sino se aludía a la obligatio como, ¿cierto?, originaria también del ius gentium, que era mucho más amplio, ¿cierto?, que hablar solamente del ius civilis de la ciudad romana. En términos amplios, entonces, ¿qué es lo primero que nos queda, ¿cierto?, bajo esta definición del jurista Gallo, ¿cierto?, que yo se las he reiterado, ¿cierto?, en español, por la traducción que hizo el profesor Díez Picasso. Entonces, es un vínculo jurídico por el cual quienes se hallan en la necesidad de pagar una cosa deberán hacerlo conforme al derecho de nuestra ciudad. Los franceses básicamente se refieren a un lien de droit, es decir, un lienzo, un vínculo y una relación de derecho. Básicamente, entonces, ya sea relación de derecho, ¿cierto?, iuris vinculum, la idea de la relación jurídica obligacional nos pone entonces en relevancia que este vínculo jurídico une, por un lado, un sujeto activo llamado acreedor para exigir de otro llamado deudor una determinada prestación que consistirá en dar, hacer o no hacer en conformidad, entonces, a lo que consagra y sanciona el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico de un Estado, el ordenamiento jurídico de una ciudad, como se refería el jurista Gallo, en fin. Por lo mismo, entonces, haciendo referencia a todos estos elementos, podemos básicamente llegar a una idea o noción de obligación. Recuerden que el propio artículo 578 del Código Civil define el derecho personal, que lo identifica como sinónimo a un crédito e indica entonces que son los que solo pueden reclamarse de determinadas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Por tanto,
está íntimamente ligado entonces el concepto de vínculo jurídico que une entonces a un sujeto activo frente a un sujeto pasivo. El sujeto activo se encuentra en la potestad y facultad de exigir, y el sujeto pasivo se encuentra en la necesidad, ¿sí?, de, entonces, ejecutar una determinada acción en favor del otro, que consistirá entonces en la prestación, dar, hacer o no hacer una cosa. Y que obviamente toda esta relación jurídica se encuentra sancionado, ¿cierto?, legitimado, ¿cierto?, en virtud del ordenamiento jurídico entonces de un determinado Estado. Por lo mismo entonces, ¿qué es lo que determina esto? Lo determina nuestro artículo 1545 del Código Civil, que ustedes pueden indicar que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Por ende, entonces, el sello de seguridad, garantía, certeza y eficacia de este vínculo jurídico está determinado por todo el ordenamiento jurídico. Es más, si uno quiere hablar de la constitución política partiendo de arriba, ustedes saben que en las garantías constitucionales, ¿cierto?, está el artículo 19. El número 20 desarrolla básicamente la garantía, ¿cierto?, de la libertad de empresa, la libertad de emprendimiento. Y el artículo 19, número 24, garantiza obviamente el derecho de propiedad. Básicamente, entre el 19, número 21 y artículo 19, número 24, se puede básicamente consagrar, ¿cierto?, que la autonomía de la voluntad en cuanto al emprendimiento, en cuanto a realizar cualquier actividad económica, está sustentada bajo la autonomía privada de los negocios jurídicos, del contrato. Por tanto, es la propia Constitución la que básicamente consagra y reconoce el derecho a realizar cualquier actividad económica, con tal obviamente de no ser contraria a la moral, las costumbres y la ley. Por tanto, entonces, eso, refrendado por el artículo 1545 del Código Civil, que pone básicamente la fuerza obligatoria de los contratos, pone de manifiesto que existe un vínculo jurídico que garantiza y da seguridad al crédito, que el acreedor va a saber que esa ligadura que lo ata con el deudor, ¿cierto?, es eficaz, porque el deudor ya psicológicamente se encuentra en la necesidad de cumplir, pero si no cumple, no va a quedar afecto a un simple reproche moral, a un reproche religioso, como podría haber existido en determinadas épocas, sino que el vínculo jurídico lo que hace es darle efectividad al derecho y a la relación jurídica. En otras palabras, el vínculo jurídico permite entonces que no se pueda romper de manera unilateral y el acreedor va a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de ver satisfecho su crédito. Es decir, puede llegar inclusive a embargar los bienes que conforman el patrimonio del deudor, según lo vimos en el derecho de prenda general, y obviamente ser rematados, lo que significa básicamente que el deudor va a tener que cumplir voluntaria o involuntariamente. Y en este último caso es donde cobran aplicación todas las acciones personales que tiene el acreedor frente a su deudor. Por lo mismo, entonces, ya dicho todo esto, la definición de obligación, ¿cierto?, ustedes ya lo asumirán como aquel vínculo jurídico, ¿cierto?, que une a personas determinadas, por un lado a un acreedor, frente entonces a otra llamada deudor, donde esta última se encuentra en la necesidad, entonces, de dar, hacer o no hacer alguna cosa en virtud entonces de la prestación debida, quedando, ¿cierto?, como garantía última, entonces, su patrimonio, ¿cierto?, como garantía última, su patrimonio, entonces, al cumplimiento efectivo, entonces, de esta. Por lo mismo, entonces, la definición de obligación, entonces, hay tantas como autores, pero ya los elementos los hemos podido rescatar, ¿cierto? ¿Cuáles son? En primer lugar, uno, el vínculo jurídico.
el vínculo jurídico, básicamente, este es el elemento, ¿cierto?, que le da el carácter, ¿cierto?, a la relación jurídica obligacional, le da su naturaleza jurídica, le da básicamente su carácter de deber, ¿cierto?, su carácter, entonces, de derecho. Por tanto, el vínculo jurídico, aquí la obligación como tal, parte su definición, entonces, dando una naturaleza de carácter obligatoria. Supone, por un lado, entonces, la existencia de un sujeto activo y por otra un sujeto pasivo, los cuales entonces se encuentran relacionados, ¿cierto?, por este vínculo jurídico, ¿cierto?, que los une para un determinado objeto. No es más que entonces una relación jurídica que liga a una persona con otra. Las relaciones jurídicas pueden ser de distinta índole, pero la relación jurídica obligacional está marcada por este especial vínculo jurídico, que se encuentra básicamente en la legitimidad, siempre dentro de un contexto jurídico, porque finalmente este vínculo no está dado por una relación de poder, por una relación de fuerza, sino este vínculo jurídico se encuentra legitimado por el derecho objetivo, se encuentra legitimado por el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, tanto en la Constitución, en las leyes, en el Código Civil, se encuentra plasmada la existencia de este vínculo jurídico. Y por lo mismo, entonces, la persona obligada aquí no puede unilateralmente romper por sí misma esta ligazón y librarse por su entera voluntad, sino que, hablando en forma general, el único camino que le queda para poder liberarse y extinguir este vínculo jurídico será cumplir con la obligación. Si el deudor cumple, significa que el deudor ha pagado. Si el deudor ha pagado, significa entonces que la prestación está cumplida. Y si está cumplida, significa entonces que la obligación se extingue de forma natural. Se extingue de la única forma que deberían extinguirse las obligaciones, es decir, con el cumplimiento, con la prestación debida, con la ejecución de la obligación en los términos pactados. Por tanto, viene a ser el vínculo jurídico, entonces, este elemento de carácter inteligible, que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, pero tenemos la certeza de que existe en tanto en cuanto la relación entre acreedor y deudor no es una relación o un vínculo de carácter moral, ni religioso, ni social, ni sentimental, sino que la relación que existe entre acreedor y deudor es una relación jurídica, es un vínculo de carácter jurídico. Y ya sabemos que todo vínculo jurídico implica de una norma jurídica, y toda norma jurídica tiene entonces intrínsecamente la legítima posibilidad de hacer uso de la fuerza socialmente organizada cuando esta norma no se observa. Por tanto, es el acreedor el que tiene las armas y las herramientas jurídicas de poder exigir, compeler, obligar y forzar, aún contra la voluntad, a su deudor para que le satisfaga el crédito. Por tanto, el vínculo jurídico siempre va a tener la garantía del aparato jurisdiccional con poder de imperius, de poder entonces ejercer los derechos hasta las últimas consecuencias. Ese es el punto. Que las personas cumplan con sus obligaciones por un deber religioso, no hay ningún problema en tanto cumplan. Si cumplen simplemente por un deber moral, es decir, el valor de la palabra dada o el honor que implica haber dado mi palabra en el cumplimiento, ningún problema. Al derecho eso le es indiferente con tal de que cumpla. El acreedor no le interesa si usted cumple porque usted está enamorado de él. No le interesa que cumpla porque hay una amistad. No le interesa que cumpla porque obedece a votos religiosos o votos morales.
Al acreedor simplemente le interesa que uno cumpla la obligación, entonces, en los términos originalmente, ¿cierto?, por el cual ésta ha nacido, ya sea en virtud del contrato, cuasi conchato, la responsabilidad civil, la ley. Lo único que le interesa al acreedor es que usted cumpla. Al derecho objetivo también le interesa que usted cumpla de manera voluntaria, porque si no cumple de manera voluntaria, el acreedor siempre va a tener las herramientas y derechos o recursos legales para poder forzadamente obtener el cumplimiento entonces o satisfacción de su crédito. Con eso terminamos el primer elemento, que es el vínculo jurídico, y el segundo elemento de la obligación está dado por los sujetos de la relación jurídica, es decir, los sujetos de la relación jurídica obligacional. Aquí podemos ver básicamente con los sujetos el carácter activo y pasivo de la relación jurídica obligacional. Cuando hablamos de sujeto pasivo, hablamos básicamente del debitor o el debitoris. En este sentido, entonces, es el obligado al cumplimiento. Es decir, quien pesa sobre él el deber jurídico, entonces, de ejecutar un hecho, abstenerse de ejecutar un hecho o entregar o dar una cosa. Es entonces quien debe cumplir con la prestación debida. Este deudor es el sujeto pasivo de la obligación, el que debe algo y está atado, por tanto, está atado a un débito, es decir, tiene una deuda frente entonces al sujeto activo. ¿Quién es? El sujeto activo no es más que el titular del crédito. El sujeto activo es el titular del derecho personal. Este derecho personal, que puede tener cualquiera de las 5 fuentes del artículo 1437, lo importante es que él detenta el crédito, su titularidad, que deviene básicamente del latín credere. Este es el que posee y tiene la titularidad del creditum. Alude básicamente a la confianza o la credibilidad frente al otro. Básicamente, quien tiene el crédito tiene de manera literal, ¿cierto?, yendo a su origen etimológico, tiene la confianza de que el otro, que el sujeto pasivo, ¿cierto?, va a cumplir con su deber. El crédito le da confianza, le da entonces una creencia, hace fe y seguridad de que el deudor va a cumplir su compromiso. Sabemos que en el día de hoy no nos podemos quedar con estas visiones etimológicas, porque aquí el concepto de confianza, de seguridad, está dado básicamente en todas las herramientas jurídicas que le van a dar eficacia al crédito, a las cuales ya me había referido en su momento. Por ende, entonces, si el crédito no es satisfecho de manera voluntaria, lo será de manera forzada. Y esto entonces es lo que se llama crédito. Por eso el acreedor sí o sí tiene de alguna manera la esperanza, la confianza legítima o la seguridad crediticia de que obviamente va a poder ver satisfecho este crédito. Sus intereses van a ser colmados. Tratándose, por ejemplo, de un juicio ejecutivo, una medida precautoria por excelencia lo es el embargo. El embargo. Recordarán ustedes que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial. Eso lo pueden leer cuando estudiaron el objeto ilícito en el artículo 1464. Por ende, va a existir luego una prohibición de poder enajenar bienes embargados, quedando entonces estos bienes embargados como una medida de carácter precautoria, que no es más que una medida conservativa que tiene el acreedor, entonces, para poder satisfacer su crédito. Porque de nada le sirve al acreedor demandar y que el juez acceda a su demanda si finalmente el contenido patrimonial del deudor, ¿cierto?, es inocuo. El contenido patrimonial del deudor se encuentra debilitado, es decir, el deudor no tiene, entonces, en su patrimonio la aptitud de poder solventar su pasivo.
Entonces, ¿de qué le sirve al acreedor intentar un juicio, invertir tiempo, dinero, si a pesar de que el juez le dé la razón, no va a poder ejecutar su crédito? No hay bienes sobre los cuales puedan ser rematados. No hay bienes para rematarse y poder pagar la deuda y el crédito del acreedor. ¿De qué sirve? Por tanto, existen otros derechos secundarios que son igual de importantes, y entre ellos están las medidas conservativas, y una de ellas en el ámbito procesal son las llamadas medidas precautorias, es decir, podrá decretarse el embargo a solicitud del acreedor, y una vez que se decrete el embargo, esos bienes van a quedar afectos al pago futuro de las deudas. Por tanto, el acreedor ya no los puede enajenar, pierde la libre administración de los bienes embargados. Y por ello entonces la confianza se basa en que todo el aparataje jurídico va a estar a favor del acreedor para llegar entonces a cumplir, inclusive forzadamente, el deudor con aquello que debe. Por regla general, el sujeto activo y sujeto pasivo se encuentran determinados, y eso es lo propio de la definición del artículo 578, eso va a ser lo normal. Pero a veces ocurre que en determinadas situaciones, ¿cierto? Va a ocurrir que lo que distingue al derecho personal, ¿cierto?, de una garantía real, es que la existencia de este vínculo jurídico nos lleva a saber quién está en el extremo de cada lazo. Es decir, sabemos que hay un acreedor, vamos a ver quién está al otro extremo y vamos a saber quién es el deudor. Sin embargo, esta certeza, esta seguridad, esta característica propia de los derechos personales, de la obligación, se puede ver un poco relativizada o atenuada, porque la determinación particularmente del acreedor puede, se va a determinar normalmente al momento de ejecutarse la obligación. Pero a veces no está bien determinado quién va a ser la persona del acreedor a final de cuentas. Y esto ocurre de manera excepcional, por ejemplo, cuando existe una especie perdida y una persona ofrece una recompensa. Una recompensa. El acto jurídico va a ser de carácter unilateral. Ustedes han oído hablar de que a veces se ofrece una recompensa si quien encuentra una especie perdida. Y cuando hablo de especie perdida, inclusive podría ser, ¿cierto?, una mascota, ¿sí? Una mascota, porque obviamente las mascotas todavía están dentro del catálogo de los objetos de derecho, pero puede ser muy querido para una persona una mascota perdida, por tanto está dispuesta a ofrecer una recompensa. Desde el momento entonces que se exterioriza entonces esta recompensa, comienza a producir efectos jurídicos porque es una oferta. Esta oferta se hace al público general. Recordarán ustedes que la oferta es un acto jurídico unilateral que puede ser dirigido a persona determinada, pero también la oferta puede excepcionalmente ser dirigida a persona indeterminada, al público general. Por tanto, la oferta de ofrecer una recompensa, lo que hace es que al momento, entonces, de ejercer el crédito, no va a estar determinada la persona del sujeto activo mientras no se ejerza este crédito. Es decir, mientras la persona no encuentre la especie perdida, no vamos a saber quién va a ser el acreedor. Pero si una persona encuentra la especie perdida, cobra entonces la recompensa, y en el momento de cobrar la recompensa se va a saber quién es el sujeto activo de la obligación. Se dan cuenta que no crean que en todos los casos sujeto activo y sujeto pasivo van a estar determinados de manera a priori. ¿Por qué? Lo normal va a ser esto, porque pensemos en un contrato. Del momento en que se perfecciona el contrato sabemos quién es el sujeto activo y sabemos quién es el sujeto pasivo. Pero recordemos entonces que tratándose de situaciones muy especiales como es la oferta unilateral de recompensa para quien encuentre una especie perdida, esa oferta, al ser dada
y manifestada a un público general, no se va a saber quién es el sujeto activo de la relación jurídica, sino al momento entonces en que se ejecute o se cobre la recompensa. Existen también las llamadas obligaciones propter rem, que son las obligaciones que son intrínsecas a la cosa, que provienen de la misma cosa. Por ejemplo, yo compro un bien raíz en un condominio, compro el departamento número 12 del condominio Florencia. Y por tanto, ¿cuál sería la mayor preocupación más allá de todas las formalidades propias de pagar el precio, de la escritura pública, de la inscripción en el conservador de bienes raíces? Tan importante como es cumplir las obligaciones propias del contrato de compraventa de un bien raíz, también existen otras preocupaciones. ¿Por qué? Porque pueden haber obligaciones propter rem. Es decir, si yo estoy comprando un departamento, entonces, no nuevo, sino que ya ha sido utilizado por varios años, a mí me interesa también saber si ese departamento tiene deudas de gastos comunes, porque las deudas de gastos comunes están relacionadas al titular y al dueño del departamento. No es una deuda personal que va a seguir a la persona, sino está relacionada únicamente por quién es titular de dicho departamento, es decir, quién es el dueño. Por tanto, si yo compro un departamento e ignoraba la deuda de los gastos comunes, significa el momento que yo soy dueño, asumo entonces también esa deuda. Por tanto, cuando ustedes en algún momento o asesoren a alguien para comprar un departamento en un condominio, y también deben preocuparse de que el administrador les enseñe si ese departamento tiene deudas pendientes por gastos comunes, porque estas deudas podrían ser millonarias. Así que, teniéndose en cuenta entonces, las llamadas propter rem son entonces deudas que son intrínsecas a la cosa. Y se dan cuenta ahí, no se sabe quién es el sujeto pasivo hasta el último momento. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo puede quedar indeterminado durante el proceso de transferencia, ¿cierto?, de la titularidad del derecho real de dominio de un bien. Por tanto, tampoco tenemos completa determinación del sujeto pasivo en estos casos especialísimos como las obligaciones propter rem. Usted entonces, básicamente, el criterio de clasificación, ¿cierto?, de sujeto activo y pasivo, ¿cierto?, de la relación jurídica obligacional simplemente nos lleva a determinar, entonces, la faz objetiva del derecho personal o crédito y la faz subjetiva de la deuda, la carga o el gravamen, entonces, de la otra parte. Como he utilizado la palabra parte, el artículo 1438 nos indica que parte puede ser una o muchas personas, por tanto, no confundir parte únicamente con un sujeto, ¿cierto?, de la relación jurídica obligacional. Cuando hablamos de parte en un negocio jurídico, en un acto, en un contrato, debemos poner atención a que parte se refiere a un mismo centro de interés en la relación jurídica obligacional. Es un mismo centro de interés en la relación jurídica obligacional. Por tanto, las partes de un contrato son claramente identificables cuando vemos que hay un sujeto y otro sujeto, personas individualmente consideradas, pero siempre deben considerarse parte cuando existe un mismo centro de interés. Por eso parte puede ser una o muchas personas. Las partes de un contrato podrían ser 5, 10, 15, 20 personas o una, pero se identifican porque todas ellas confluyen en un mismo centro de interés. ¿Cuál sería el centro de interés de una compraventa? El vendedor, obviamente, está, ¿cierto?, obligado a ¿qué? A hacer entrega de la cosa y tiene el derecho a exigir un precio por ella. Eso lo constituye un centro de interés que puede ser una o muchas personas. Y el comprador, el centro de interés está dado, ¿cierto?, en que una vez que pague el precio al cual está obligado, tiene entonces derecho a exigir la entrega de la cosa. Por tanto, en esto puede haber una o muchas personas que son parte entonces del mismo contrato. Así que tener en cuenta que conforme al artículo 1438, parte puede ser una o muchas personas. Lo define el artículo 1438 la palabra contrato. Nos queda básicamente, y estamos terminando ya la clase,
con el último elemento de la obligación, que es el objeto o la prestación. Así que con esto entonces terminamos la clase de hoy. Y en cuanto al objeto o la prestación, el objeto de la obligación, que es el tercer elemento de lo que estamos viendo, porque recuerden que la obligación la estamos dividiendo en sus elementos. Primero, vínculo jurídico. Segundo, sujetos. Y en tercer lugar, el objeto o la prestación debida. Esto les pido que lo estudien, ¿cierto?, de los textos que les he recomendado en la bibliografía. Así que estén atentos al material que les vaya subiendo y recuerden que la próxima la próxima semana es semana de salud mental y coordinación académica, por tanto no vamos a tener clases ni actividades. Sin perjuicio de ello, yo les voy a dejar material de estudio, lo cual obviamente en nada entorpece obviamente su semana de salud mental, puesto que el material de estudio simplemente es proyección de esta misma clase que les estoy indicando. Así que nos vamos a ver la semana subsiguiente. Si queda alguna duda, me la pueden hacer en este momento, por favor. Profesor, ¿Sí? María, en relación con lo que estaba explicando los derechos reales y personales, usted lo explicó que esos derechos reales son meramente enunciativos, es decir, que lo que está establecido en el artículo civil no son taxativos. Claro, exactamente. O sea, el Código Civil se encarga de mencionar derechos reales, pero no son taxativos, son enunciativos, porque los derechos reales están tanto en el Código Civil, pero también están en leyes especiales. Recuerden que también hay derechos reales, por ejemplo, en el Código de Minería. Son derechos reales, por ejemplo, el derecho real de pertenencia minera. Básicamente existen derechos reales también sobre el aprovechamiento de aguas. En fin, existen otros derechos reales que están en leyes especiales y también el legislador podría crear más derechos reales inclusive el día de mañana. Por tanto, son números clausus. ¿Por qué? Porque obviamente son los que solo el legislador se encarga de establecer. Y por tanto pueden estar tanto en el Código Civil, en otros códigos o en leyes especiales. A eso me refiero. ¿Alguien tiene otra duda? Ninguna, profesor. Bien, entonces, independiente de cualquier comunicación que tengamos por esta plataforma Team, nos vamos a ver de manera ya personal, ¿cierto? Ya en la semana subsiguiente. Por tanto, la próxima semana aprovechen de ordenar sus contenidos y comenzar a estudiar, porque para eso es la semana, es para que estudien. Obviamente de lo único que están restringidos y no se puede hacer son clases o actividades evaluativas. Así que yo les voy a dejar entre hoy o mañana, ¿cierto?, en esta misma plataforma, algún material docente que les pueda obviamente ayudar en lo que ya hemos visto o también en cuanto a las fuentes de las obligaciones, que también me interesa que vayan adelantando de dicho estudio. Por supuesto que tienen los textos, los libros, no tienen excusa para no leer o no adelantar conocimiento. Así que les dejo entonces esa inquietud, ¿cierto?, y ese deber de seguir estudiando, profundizando y yendo entonces a la bibliografía del curso. Porque después obviamente este es un curso bastante complejo. Así que más adelante vamos a ir viendo que todas las partes van concatenándose. Así que, y tienen que tener muy claras las bases de la obligación, es lo que estamos haciendo en estos momentos. Bien, si no hay más dudas, voy a cortar la grabación y voy a cerrar entonces la sesión.